A lo largo de toda la historia de la humanidad, Dios ha utilizado diferentes o diversos objetos con el fin de ayudar, enseñar y guiar al hombre, pretendiendo dar las mejores directrices para que sus decisiones sean las correctas, sean las adecuadas y las más beneficiosas en sus vidas. Es así como encontramos objetos tales como piedras, varas, vestidos, telas, mantos, zarzas y hasta animales que exhortan a las personas. Entre esas cosas encontramos las piedras que pasan casi desapercibidas, pues se nombran en muy pocas ocasiones en la Biblia. Se tratan de los elementos llamados el Urim y el Tumim. En el libro de Éxodo, en el capítulo 28, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Urim y Tumim es el nombre dado por los antiguos israelitas a los instrumentos empleados para descubrir la voluntad de Dios sobre determinado evento. Ambas palabras, en plurales, provienen del hebreo que significa luces y perfección. Tomando la frase en forma alegórica, como revelación y verdad, o doctrina y verdad. Sin embargo, aunque el significado aparentemente de las palabras es plural, el contexto sugiere que se trata de palabras en singular, que son pluralizadas para realzar su majestad. Las formas singulares Ur y Tum han sido conectadas por antiguos eruditos con los términos babilónicos Urtu y Tamitu, que significan oráculo e instrucción respectivamente. Aparte, muchos expertos sostienen que Urim deriva simplemente del término hebreo Arim, que significa condenado, de modo que Urim y Tumim significaría culpable o sin culpa en referencia al juicio divino respecto de un acusado. En otras palabras, que Urim y Tumim responderían a la pregunta de inocente o culpable. Lo cierto es que la mayoría de los estudiosos, si no todos, sostienen que la frase se refiere a objetos utilizados para discernir la voluntad divina en los tiempos del Antiguo Testamento, concerniente esto a asuntos de importancia o relevancia nacional, donde era necesaria la respuesta de Dios. Esta respuesta pudiese ser un sí, un no o un simple silencio. La verdad es que muchos antecedentes sobre sus formas y componentes no se explican en la Sagrada Escritura, ni menos cómo son utilizadas. Solo se sabe que eran puestas en el pectoral del juicio que se colocaba el sumo sacerdote, quien consultaba a Dios y traía la respuesta para el pueblo. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Yahweh. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Esto lo dice en el libro de Números 27-21. Además, David en ciertas ocasiones consultó a Dios. Por ejemplo, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Esto queda en 1 Samuel 30, el 7 y el 8. Algunos piensan que se arrojaban las piedras, y según la posición que caían, interpretaban la respuesta de Dios. Otros dicen que las piedras brillaban o resplandecían cuando la respuesta era afirmativa. Lo concreto es que de un modo u otro, todos buscamos respuestas en Dios. Tenemos una infinidad de consultas, tenemos una infinidad de dudas, de incógnitas que nos gustaría fuesen contestadas por Dios, y como buenos hijos de Dios, tomar las mejores decisiones en nuestra vida.
Hoy no necesitamos ni de piedras, ni de varas, ni de zarzas, ni de manto. Las respuestas están en el manual de la vida que nos ha dejado Dios y que es su palabra. Es aquella que nos revela sus instrucciones para tener una vida conforme a su voluntad. Claro, nuestra falta de lectura y de comprensión de la Biblia nos lleva a cometer errores y a necesitar respuestas más precisas para nosotros. Es ahí donde comienza la real problemática, porque no alcanzamos a visualizar la respuesta que Dios nos da. Pablo le escribe a los de Roma y les dice en el primer capítulo, en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios, escúcheme bien, se hace visible y debemos estar atentos a lo que nos dice para ser obedientes y obtener respuesta de Él. Por lo que podemos decir y confirmar que si no entendemos mediante la comprensión y la lectura de la Biblia, el Señor se toma de otros medios para lograr darse a entender a nuestras vidas. A veces la naturaleza nos da respuesta. En otras ocasiones escuchamos una predicación, una alabanza o una oración. En ocasiones las situaciones que nos acontecen a diario son parte de la respuesta que Dios tiene para nosotros. La verdad es que Dios se la ingenia de una u otra manera para hablarnos y para respondernos. Ahora, cuando tenemos incógnitas, dudas o preguntas a Dios, esperamos que nos conteste con un sí a favor de lo que deseamos, lo cual es una gran bendición para nosotros. Es fabuloso, es extraordinario cuando Dios aprueba tu sentir, tu pensar o tu accionar. Es fenomenal que Él respalde tu decisión y te otorgue ese anhelado y ansiado sí, para actuar con plena libertad y bajo la aprobación de nuestro Señor. No hay nada mejor que hacer las cosas con la aprobación categórica de Dios. También, aunque nos duela muchas veces, existe el no de Dios. Si el sí es una bendición, el no es una maldición, sino que es una protección. Es decir, Dios, quien es toda sabiduría y su omnisciencia y anticipado conocimiento de las cosas, sabe mejor que nadie lo que nos conviene. Por eso, cuando su respuesta es no, por mucho que nos cueste aceptarla, debemos entender que es lo mejor para nosotros. Eso sí, hay muchos que buscando respuesta de Dios y se topan de golpe con un no, comienzan a peregrinar por diferentes lados y alternativas para encontrar que alguien les diga sí, atribuyéndoselo al Señor, quien ya había dicho que no, o simplemente ignoran esa respuesta y siguen con sus planes adelante. Ellos lo que realmente andan buscando no es una respuesta de Dios. Ellos lo que andan buscando es una aprobación a sus caprichos, a sus deseos, a sus anhelos, como lo hizo el pueblo de Judá en el capítulo 25 de Jeremías, quienes fueron a pedirle al profeta que consultara a Dios si habían de descender o no a Egipto. Mas cuando esperaban la respuesta, ellos ya habían tomado camino a Egipto. Y no conforme con ello, cuando llegó la respuesta de Dios, diciéndoles que se quedaran en Judá y que no fueran a Egipto, se negaron y trataron de mentiroso a Jeremías. Es decir, ellos ya tenían tomada la decisión antes de recibir la respuesta de Dios. Solo esperaban que Dios le apoyara su determinación, lo cual fue negativo. Por último, si el sí es una bendición y a su vez un gran desafío, porque te pone a trabajar y a hacer las cosas por las cuales estabas orando o rogando una respuesta. El no es una protección, la cual debemos aceptarlo y agradecer a Dios por ello, aunque no lo entendamos. Pero también existe una tercera opción, y esta es espera. Y ese sí que nos cuesta. Uno de los principios más importantes en la Biblia y en la vida cristiana es obedecer al Señor y dejar todas las consecuencias en sus manos. Y junto a este también hay otro igual de trascendental, el cual nos enseña a esperar por el tiempo del Señor.
Obedecer a Dios no solo implica hacer su voluntad, sino también obrar en su tiempo y de la manera que nos indique hacerlo. ¿Por qué es importante y por qué es necesario esperar en Dios? Bueno, junto con saber en teoría que siempre es mejor esperar en Dios, también es necesario esperar para mantenernos en el centro de su voluntad perfecta. Debemos evitar adelantarnos a su tiempo, pues si nos adelantamos, caeremos en problemas como ya muchos lo hemos hecho. Pero si confiamos en su dirección, nos guiará hacia su voluntad y hará más de lo que esperábamos. El sí es una bendición y el no es una protección. Debemos entender que el espera es una formación. Sí, es correcto. La espera es la herramienta que Dios utiliza para formar nuestro carácter, para darnos la dirección correcta y forjar en nosotros el instrumento que necesita en sus manos. Con ello, en la espera, Dios forma el ambiente adecuado para que cuando venga la respuesta, sea un sí o un no, estemos dispuestos a aceptarla. Mire, cuando Dios en el Génesis ejecuta la extraordinaria obra de la creación, vemos que forma al hombre en el último día de la creación. Es decir, el relato bíblico se extiende hasta el sexto día para recién ver la coronación de su obra. El detalle digno de considerar es que Dios no hizo al hombre al principio, ni lo hizo al medio de la creación, sino que al final, cuando ya estaba todo el ambiente creado, preparado y listo para que el hombre, su máxima inspiración, tuviese las condiciones óptimas para su existencia en el planeta. Así como desde el principio, podemos ver muchísimos, pero muchísimos ejemplos que Dios utilizó la espera para crear, para formar y para forjar caracteres y ambientes precisos para el desarrollo de su obra. Nosotros podemos aprender mucho de ellos, solo por nombrar algunos. Mire, 120 años Noé estuvo construyendo el instrumento preciso para salvar a la humanidad. Otro ejemplo, 25 años Abraham caminó esperando ver la promesa. 21 años trabajó Dios con el carácter de Jacob. 13 años aproximadamente José debió esperar en Egipto para ver sus sueños cumplidos. Moisés, hermano, Moisés, 40 años de formación para tener 40 años de ministerio. O sea, podemos ver que una de las mejores herramientas que utiliza Dios en el hombre es el tiempo de espera. Ahora, para esperar, debemos tener un elemento fundamental. Eso es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe está muy ligada a creer y el creer a obedecer. Entonces, si usted cree, obedece y confía en lo que Dios nos dice y en lo que Dios hace. Hebreo dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho, escuche bien, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La pregunta clave es: ¿qué espera usted que no ve, pero tiene la certeza
y la convicción de que es. El Señor les bendiga y les guarde en esta hermosa jornada. Paz del Señor.